Entonces, bueno, vamos a empezar. Les agradecemos que compartan con nosotros esta tarde, parte del Seminario Permanente de Estudios e Investigaciones en Género, que organizamos desde el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Centro de Estudios Sociológicos. Este semestre estamos coordinando tanto la doctora Cristina Herrera como su servidora Sara Serna, y vamos a hablar esta tarde. Tenemos el gusto de tener con nosotros a una colega aquí del Colegio de México. Voy a presentarla a ella, luego a la comentarista, también otra colega que nos visita de la UNAM. Y les voy a, antes de hacer la presentación, comentarles un poco la modalidad del seminario. Vamos a dar primero paso a nuestra invitada del día de hoy, más o menos unos 25, 30 minutos. Luego pasamos a la comentarista y a partir de ahí abrimos al público. Vamos a ir haciendo rondas porque luego se pone muy interesante el debate, de manera que ustedes puedan conversar tanto con la invitada como con la comentarista, y en ese sentido yo voy a hacer un poco de árbitro, voy a pitar para que no se excedan. Y entonces, bueno, les agradecemos su presencia y vamos a iniciar. Con ustedes la doctora Landy Sánchez Peña. Ella es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin en Madison, con una subespecialidad en Geografía. Ha publicado sobre temas laborales, la dimensión espacial de la desigualdad, así como sobre población y medio ambiente. Actualmente pertenece a diversos comités académicos y editoriales en México e internacionales. Sus proyectos de investigación actuales giran en torno a la demografía de la desigualdad y las intersecciones entre cambio climático y bienestar de los hogares. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México en el nivel 2, así que le agradecemos mucho su presencia. Gracias por compartir con nosotros su investigación actual, que nos va a comentar los detalles más en contexto. Y bueno, bienvenida, Landy, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara, y muchas gracias por tenerme en este seminario. La verdad que ya tenía un ratito de ganas de poder venir a platicarles sobre la investigación que estoy haciendo. Creo que tiene varios puntos de intersección con el trabajo que ustedes hacen en el programa. Y bueno, justamente lo que voy a presentar es un trabajo que estoy realizando, digamos, es un trabajo en curso, como ustedes verán, y por lo cual les agradeceré muchísimo todos los comentarios e ideas acerca de cómo ampliarlo, ¿no? Voy a aclarar un poco de dónde viene. Yo estoy afiliada al Centro de Estudios Demográficos, como ustedes ya oyeron, así que tiene un fuerte componente, digamos, desde la mirada de los estudios de la sociodemografía sobre la participación laboral. Y un poco la inquietud, ustedes habrán escuchado que México tiene una tasa de participación laboral femenina relativamente baja comparada con países de nivel de desarrollo similar o incluso con países de desarrollo mucho más alto. De hecho, esta tasa de participación en el 2017 es relativamente es baja, como ustedes pueden ver ahí, incluso en comparación con países de igual desarrollo, y apenas arriba o solo abajo, digamos, de nosotros se encuentran países como Turquía. Quizás ustedes no se sorprenderían de saber que existe una gran brecha en términos de la tasa de participación laboral entre la que tenemos en México y países como Suecia, ¿no? Ustedes dirían, bueno, eso es como esperable en términos de los regímenes de bienestar, pero sin embargo, tenemos países como Colombia o Brasil en América Latina con niveles de desarrollo similares donde las tasas están 20 puntos arriba de la que tenemos en México. Entonces, justo de ahí viene el título de la presentación, digamos, que explica esos niveles, pero sobre todo que explica el lento crecimiento que hemos experimentado en la participación laboral en las últimas décadas. Si lo observamos históricamente, hay mucho ruido en esas estadísticas, pero si lo observamos históricamente, por supuesto que ha habido un crecimiento importante desde 1960 a la fecha, ¿no? Pasamos de tener alrededor de 20 puntos de participación laboral, dependiendo cómo se mida, ahora andamos ahí arriba de los 40 y tantos en esta forma de medición. Y sin embargo, si ustedes ven, el último segmento de esa curva está estancada,
¿no? Y eso no pasa así con otros países similares. Lo que está pasando, ustedes pueden ver ahí con Colombia, con Chile, en fin, donde ha habido un crecimiento no solo histórico, sino también en las últimas décadas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha habido este estancamiento de la participación laboral femenina? Y esta pregunta es particularmente relevante a la luz de, digamos, tres grandes grupos de investigación acerca de qué es lo que explica el trabajo de las mujeres, ¿no? O la participación, y voy a decir trabajo todo el tiempo como una forma corta de decir trabajo remunerado, ¿no? Simplemente para simplificar el lenguaje. Entonces, ¿qué explica la participación laboral de las mujeres, ¿no? Básicamente tenemos tres grandes explicaciones en términos de qué lo explica. Por un lado, tendría que ver con el capital humano, fundamentalmente la educación, y alrededor del mundo se ha encontrado que la educación incrementa la participación laboral femenina al incrementar la empleabilidad, digamos, tiene más oportunidades de empleo, se puede colocar en muchas más ocupaciones, pero también algo que le llaman el apego al mercado laboral, se permanece por más tiempo, por periodos mucho más largos y tiene que ver, digamos, con el valor de los retornos educativos que se obtienen, pero también con una serie de valoraciones asociadas a la educación de cómo los individuos van a percibir ahora participar en el mercado de trabajo. Ese es un conjunto de explicaciones. El otro conjunto tiene que ver con las demandas familiares, ¿no? Está también muy estudiado acerca de cómo es que las cargas en términos del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico impactan negativamente la participación laboral de las mujeres, y en particular hay un subconjunto de investigaciones que han mostrado la llamada penalización por maternidad. Esta pena, digamos, se muestra por un lado en una brecha en la participación laboral, las madres tienden a participar menos, pero también participan por menos horas, participan más intermitentemente en el mercado de trabajo y por menos salario, ¿no? En este subconjunto de investigaciones es donde yo ubico el trabajo que les voy a presentar ahora. Y justamente, digamos, hay esta explicación vinculada justamente al tamaño de las cargas que las mujeres tienen en términos de los trabajos de cuidado y domésticos. Y por supuesto está el otro subconjunto de literatura que habla acerca de los apoyos institucionales, los apoyos que se tienen en términos justamente de la conciliación familia-trabajo para justamente manejar, digamos, las cargas domésticas que se tienen digamos, cuando hablamos de instituciones sociales, estamos hablando de las instituciones del Estado, pero también de los arreglos familiares y de las relaciones de pareja, de cómo se distribuyen esas cargas, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, el tema de por qué hay un estancamiento de la participación laboral femenina en México se vuelve particularmente relevante a la luz de dos grandes procesos que hemos tenido en las últimas décadas en México? El primero de ellos es una reducción dramática de la fecundidad, ¿no? Hemos pasado de tener, y María Eugenia me va a corregir la cifra seguro, ahora, por ahí en los 60, de alrededor de 6.2 hijos por mujer, ahora estamos casi al 2.4, hemos tenido un descenso muy rápido de la fecundidad, de hecho, y por otro lado, entonces, digamos, en términos de promedio, tenemos una reducción en principio, en términos solamente estilísticamente hablando, de las cargas que supondría la maternidad. Y por otro lado, tendríamos también un proceso muy rápido de expansión educativa, ¿no? Entonces tendríamos una reducción de aquello que estaría afectando la participación laboral y por otro lado tendríamos un aumento de aquello que facilita la inserción laboral. Entonces, ¿cómo explicamos que justamente en esos momentos en que deberíamos estar viendo los frutos de ese proceso, tenemos un estancamiento de la participación laboral femenina? ¿Cómo explicamos eso? Y eso es justamente lo que quiero tratar de discernir en esta presentación. Un poco cómo es que se combinan estos dos procesos para tratar de dar cuenta de por qué tenemos este estancamiento en la participación laboral. Tenemos un conjunto, digamos, de otros cambios que están pasando en el país, cambios en la unión, cambios en los arreglos familiares, pero también una fuerte persistencia en la desigualdad económica en el país y también en las desigualdades de género en términos de la distribución de las cargas domésticas. Entonces, lo que yo voy a presentarles a continuación tiene que ver con justamente averiguar sobre la penalización, si existe esta penalización y en qué medida eso ha ido cambiando en el tiempo, si persiste o no y cuánto nos permite explicar de este estancamiento de la participación laboral.
Entonces, básicamente lo que voy a hacer son dos cosas. Por un lado, voy a mostrarles un análisis de descomposición de la participación laboral femenina a través de las cortes, a través de distintas generaciones en el tiempo, y voy a mostrar, digamos, cómo se articulan el tema de la maternidad y la educación, cómo van variando estos dos efectos en la combinación entre estas dos categorías, y voy a descomponer los efectos en dos tipos de efectos. Por un lado, lo que llamamos efecto de composición, que tiene que ver con cómo van cambiando los números, ¿no? Entonces, va expandiéndose la educación, entonces vamos teniendo más gente en las distintas categorías, eso es un tipo de efecto, pero el otro es si, dado que tengo una cierta educación, la tasa de participación, digamos, lo que le llamamos el comportamiento, también cambia. O podemos tener que se expande el volumen de gente que tiene educación secundaria, pero su tasa de participación se mantiene igual. Entonces, ¿qué es lo que está explicando el proceso de cambio completo de la tasa que tenemos en México? Entonces, eso es una primera parte. Entonces, la hipótesis a investigar, y es en la que voy a pasar más tiempo, por razones de tiempo, en la segunda voy a pasar muy poquito, es si la penalización por maternidad persiste a través de las cortes, a través de las generaciones, entonces se mantendrán tasas de participación similar, ¿no? Pese a que hubo un incremento en las mujeres más educadas, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es una penalización que, digamos, sigue teniendo un efecto a lo largo de las cortes, ¿no? Y el segundo punto tiene que ver con examinar un poco qué madres participan. Entonces, qué características tienen, qué facilitaría la inserción de algunas madres y de otras no, ¿no? Y básicamente voy a ver entonces cómo esa penalización por maternidad va a estar variando, digamos, dependiendo de ciertas características de estas mujeres. Entonces, ¿cómo hago esto? Lo que hice fue agrupar los datos de 14 ondas de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que ocurrieron entre 1984 y 2014. Ustedes saben, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares es la serie más larga de encuestas de hogares que tenemos en México, y eso nos permite justamente tratar de aproximar cómo se ha transformado, digamos, la participación laboral de las mujeres. E incluye preguntas detalladas sobre la actividad económica, sobre los ingresos de los hogares, obviamente el gasto, pero también sobre el parentesco y las estructuras familiares. Y esto es importante porque uno de los aportes que se hace en este trabajo, que busco hacer en este trabajo, es identificar quiénes son las madres en los hogares. Hasta las encuestas más recientes no incluíamos lo que se llama pointers, o sea, saber quién es hijo de quién, ¿no? Lo que tenemos para las encuestas anteriores es básicamente cómo es la relación de una persona con el jefe del hogar. No discutamos qué es jefe del hogar, eso nos lleva a toda una discusión, pero en relación, el parentesco se definía en relación al jefe del hogar y no la relación entre los miembros, por decir así, del hogar. Entonces, una de las cosas que hice para desarrollar este paper es utilizar la información del roster, cómo están enumerados los miembros, identificar las estructuras familiares, las relaciones de parentesco y la estructura etaria del hogar, para poder identificar esas otras madres que están dentro de los hogares. Esto es particularmente importante cuando tenemos hogares extendidos y entonces tenemos los padres donde tienen las hijas y las hijas tienen hijos y trabajan, por ejemplo, ¿no? O no trabajan. Y entonces segundos hogares, por decir así, que están residiendo, estas segundas familias, mejor dicho, residiendo dentro de este hogar, son las que estoy tratando de identificar también. Entonces, eso es lo que hago en este trabajo, identifico a las madres más allá de aquellas que son la pareja del jefe del hogar o la jefa del hogar, que es lo que más comúnmente se hacía en la literatura. Y eso también nos lleva a una definición de las madres que son más allá de la figura reproductiva, en el sentido de que la forma en que se identifican muchas de las encuestas hoy es las madres son aquellas que biológicamente tuvieron un hijo. Yo soy madre por adopción, entonces me choca esa pregunta, se pueden imaginar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una parte de ser madre, de la construcción social de la maternidad, que no es recolectada por esa encuesta. Y de hecho podemos ver que efectivamente hay un porcentaje de mujeres que realizan trabajo de maternidad, pero que no están siendo contabilizadas en estas encuestas porque básicamente se asume solamente aquellas que dieron a luz a un hijo, ¿no? Entonces, la forma en que identificamos a las madres de esta manera nos permite, digamos, vincular la carga doméstica, por decir así, o sea, el hecho de que tenga a cargo a un menor con el papel de ser madre, ¿no? Con
los correspondientes estereotipos de género que eso puede llevar, es cierto. Y luego tenemos lo que es una limitación del trabajo, por supuesto, tiene que ver con que solo puedo mirar a las madres que corresiden con los hijos. De eso depende la identificación de la relación madre-hijo. Yo no puedo mirar con esta encuesta a aquellas mujeres que son madres, pero ya no viven con los hijos, ¿no? Entonces, aquí estoy observando solamente aquellas que corresiden. Es particularmente importante y va en línea con lo que se hace en la investigación. ¿Por qué? Porque básicamente se considera que la penalidad por maternidad se debe justamente a las cargas, ¿no?, vinculadas al cuidado y al trabajo doméstico, las cuales son más elevadas si se correside con ellos, ¿no? ¿Qué hago entonces para mirar en términos del tiempo? Usualmente, o es más común mirar año por año y ver cómo van cambiando las cosas, pero lo que yo estoy tratando de hacer en este trabajo es mirar, digamos, cómo es que se avanza en términos generacionales, ¿no? Entonces, lo que tenemos en este caso es que podemos seguir a aquellas personas que nacieron en un año determinado, estamos definiendo cortes en términos de año de nacimiento y seguimos a ese conjunto de mujeres una vez que ponemos conjuntamente todos los datos, ¿no? Entonces, son en realidad cortes ficticias, son un pseudopanel, ¿no? Podemos seguir y suponer que ese grupo de mujeres que nacieron en ese mismo año tienen características similares y van avanzando. ¿Por qué mirar por cortes? Bueno, justamente porque la idea es que un análisis de cortes o de generaciones puede recabar mucho mejor esta noción de la construcción social del empleo femenino, ¿no? Es decir, las generaciones dan cuenta de una serie de expectativas sobre qué es lo que es correcto e incorrecto, cuáles son los roles de las mujeres, cuáles son los valores en relación a la familia, al trabajo, y eso, digamos, es una construcción que se tiene mucho más sentido analizarlo en términos generacionales, ¿no?, de un conjunto que está expuesto a un sistema educativo similar, a valores, a procesos religiosos equivalentes, en fin. Y entonces, en ese sentido, las generaciones pueden dar cuenta de esos procesos de mejor manera. Y lo que hago para hacer comparables estos grupos a lo largo del tiempo es concentrarme en un grupo de mujeres que son aquellas que tienen entre 25 y 39 años de edad. Eso porque son las edades, digamos, en las que ya pudieron haber concluido la educación universitaria, ahora van a ver la relevancia de eso, y al mismo tiempo son las edades, digamos, en las que la gran mayoría de las mujeres ya completaron su ciclo reproductivo, y por otro lado también son las edades de una alta participación laboral. Entrando ya ahora sí a los datos, lo que ustedes pueden observar, digamos, en este primer gráfico es un avance en la participación laboral de las mujeres. Pueden ver particularmente que ese avance, digamos, o el crecimiento entre las cortes de 1955 y 1975 es particularmente importante para las mujeres entre 25 y 39. Hay efectivamente un crecimiento de la participación laboral, ¿no? Ahora, también pueden observar, y voy a hacerlo muy rápido en este caso, una expansión educativa impresionante entre esas cortes, ¿no? Un decrecimiento muy rápido de las categorías de menor educación y un crecimiento sobre todo en las categorías medias educativas, también en la parte alta, aunque digamos siguen siendo categorías que representan una fracción pequeña de las individuos. Todas estas son mujeres de 25 a 39 años. Ahora, lo que pueden observar esto es la participación laboral por corte y por educación, y lo que pueden ver es que efectivamente a mayor educación, mayor participación laboral. No es sorprendente, lo que es sorprendente, sin embargo, es la estructura y la forma de esa gráfica básicamente igual a lo largo de todas las generaciones, con muy poquitos cambios, entonces esa gradación se mantiene a lo largo de las cortes. Luego, entonces vamos a ver cómo es que ha crecido la participación laboral de aquellas que son madres. Ustedes ven que efectivamente hay un crecimiento a lo largo de las cortes de las mujeres, de la participación laboral de las mujeres que son madres, es un crecimiento importante, pero observen que ese crecimiento también se da en aquellas mujeres, las otras mujeres. No le llamo no madres, porque efectivamente como no corresiden, no sé si son madres y participan, solo son las que corresiden y las que no. Estas son madres que corresiden y aquellas que no, y entonces ustedes pueden observar que también hay un incremento importante en esas mujeres entre 25 y 39. Una cosa importante a recordar es que en ese periodo de 25 a 39 años,
va a haber pocas mujeres que no corresiden con los hijos si los tuvieran, ¿no? Por la edad y por la edad posible de los hijos van a ser relativamente pocas. Entonces esas mujeres son altamente probable que no lo sean. Bueno, entonces estas mujeres, bueno, ustedes pueden ver entonces que ha crecido también el de las otras mujeres, por lo cual la brecha total, la diferencia en participación laboral entre las madres y las no madres se ha mantenido básicamente sin cambio. Esa brecha es la que realmente es la que nos interesa entender mejor. Entonces, ¿por qué esa brecha se mantiene básicamente igual a lo largo de las generaciones? Y justamente para eso hago este análisis de descomposición, donde vamos a separar entonces la parte composicional con la parte del comportamiento, ¿no? Entonces, ya decíamos, la parte composicional tiene que ver con los números, el tamaño y las proporciones, y el comportamiento tiene que ver con la tasa de participación de las mujeres. Entonces, si nosotros observamos, lo que hacemos aquí es explicar el cambio en la tasa. Y lo hacemos el cambio entre una generación y la categoría de referencia, que en este caso es la generación de 1955. Y lo que podemos observar es que inicialmente en las dos primeras cortes la mayor parte del cambio se debe fundamentalmente a un cambio en el comportamiento, mientras que en las cortes más jóvenes ese efecto se debe más a un efecto de composición que a un efecto de comportamiento, más o menos, ¿no? En términos muy simples dichos, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve eso en términos educativos? Bueno, lo primero que nos podríamos, no me puedo parar, bueno, lo primero que nos podríamos ya imaginar tiene que ver con una disminución del peso de las categorías con menor educación. Ya lo veíamos en la gráfica anterior. Entonces, en términos de las proporciones, aquí se pierde muchísima, ¿no? Hay muchas menos mujeres con pocos niveles educativos y, por el contrario, vamos ganando en los niveles con más educación, sobre todo en la educación secundaria, ¿no? En cambio, vean qué es lo que pasa, y esto es lo más interesante de la historia, qué es lo que pasa con el comportamiento, con la tasa de participación. La tasa de participación de estas mujeres que disminuyeron aumenta de manera importante. O sea, la parte que explican del cambio está creciendo, digamos, ¿no? En términos de que contribuyen más a esa explicación, y sin embargo, la parte, digamos, de las mujeres que tienen más educación, básicamente no cambia su tasa de participación, ¿no? Entonces, esta tasa de participación en términos de la proporción que explican del cambio en la tasa, entonces es muy poquito, contribuyen muy poquito las mujeres de más alta educación en términos de que no está creciendo su tasa. En parte porque ya tienen una tasa alta, pero como vimos tenían todavía margen para crecer y aquí están de hecho decreciendo, ¿sí? La tasa de participación es marginal, es realmente muy chiquito ese volumen, entonces están contribuyendo, digamos, negativamente a la tasa de participación. Luego, ¿y eso qué tiene que ver con la maternidad? Bueno, esa es justamente la parte de la historia que más me interesa. Por un lado, ustedes pueden ver, este es el cambio composicional, la misma historia básicamente. Las madres de baja educación pues han perdido muchísimo peso porque en general la categoría de baja educación está perdiendo peso, ¿no? Y en cambio, digamos, han ganado un poquito de peso en este grupo de secundaria porque es justamente el que creció y aquí tenemos, como ustedes pueden ver, un crecimiento bastante pequeño a pesar de que sí creció el segmento de mayor educación. Ahora, lo veamos, creo que me fui al revés, aquí, muchas gracias. ¿Qué pasa en términos del comportamiento? Y es aquí parte, otra vez, la historia más interesante. Cuando lo distinguimos entre madres y no madres, entonces podemos observar que aquellas que son madres, lo que tenemos es que en el tiempo, digamos, han ido efectivamente aumentando su participación a lo largo de las cortes, aquellas que son madres, pero en las categorías de menor educación, y en cambio, en las categorías de mayor educación están estancadas, ¿no? Entonces, aquí la maternidad está pesando, digamos, bastante en términos. No quiere decir que las mujeres de mayor educación no participen más. Lo que quiere decir es que ahí, digamos, la combinación maternidad-educación para ellas no están creciendo, ¿no? No pueden explicar el cambio porque a pesar de haber aumentado, están aumentando en número, pero no están aumentando su nivel de participación. Entonces, ustedes pueden imaginarse cómo está ahora la historia. Lo que ustedes tienen son categorías que están disminuyendo en tamaño, pero donde está aumentando la tasa de participación,
y en el otro grupo tienen categorías que están aumentando el volumen, pero que se han estancado en su tasa de participación. Y eso contribuye a explicar por qué tenemos este estancamiento en promedio de la tasa de participación mexicana, ¿no? Porque estamos teniendo los efectos opuestos, digamos, en los grupos que nos interesaría tenerlos. Nos interesaría que en los niveles educativos más elevados tuviéramos teniendo participación laboral más avanzada. Y para las madres, entonces lo que está significando es que en estos niveles que esperaríamos que la maternidad hubiera, digamos, dejado de ser una barrera tan fuerte en términos de la participación laboral, en realidad tenemos todavía un peso muy importante de la maternidad y un estancamiento de su participación, por lo cual, digamos, habría que repensar cuáles son los mecanismos específicos para poder, digamos, transitar efectivamente a convertir las ganancias educativas en efectivas inserciones laborales, ¿no? Y justamente en ese sentido me pregunto un poco en la segunda parte, que es cuáles son estas mujeres que participan y bajo qué condiciones participan. Entonces, ya ve, estos son modelos a nivel de los individuos, ya no son los modelos agregados que estaba mirando antes, que son los grandes números a nivel nacional. Aquí lo que estoy observando son datos individuales, es un modelo logístico donde hago una regresión para mirar cuál es la probabilidad de que una persona se inserte en el mercado de trabajo. Y, bueno, en este caso mujeres de 25 a 39 años, y controlo por una serie de características la edad, la educación, la corte, la presencia de menores, en fin. Y lo que entonces hago es que tengo, lo que pueden ustedes observar es que, por ejemplo, efectivamente las madres han ido aumentando su participación en promedio a lo largo de las cortes, ya lo veíamos antes, en promedio sigue siendo cierto, pero si nosotros vemos, digamos, cómo se capitaliza la educación, ¿no?, por la condición de maternidad, entonces vemos que efectivamente tenemos un gradiente educativo, que ya lo veíamos antes, a mayor educación, mayor participación, pero las madres están sistemáticamente abajo en términos de las probabilidades de participar, controlando por otra serie de características, en lugar de las no madres, ¿no? Entonces sigue habiendo, digamos, esta permanencia de la penalidad de maternidad, que también se traduce, digamos, en menos capitalización de la educación en los mercados laborales. Y si puedes pasar a la siguiente, gracias. Ya decíamos que una de las grandes explicaciones tiene que ver con las cargas domésticas y educativas, las cargas domésticas y de cuidado que tienen las mujeres y particularmente aquellas que son madres. Y nosotros no tenemos datos históricos, no podemos mirar las cargas domésticas de los años 60 hasta ahora, pero lo que hice aquí fue hacer un cuadro muy sencillo con los datos del ENIC de 2014 para mirar los promedios de trabajo doméstico en el 2014, el número de horas a la semana. Entonces, lo primero que nosotros observamos es que efectivamente entre las mujeres que participan y las que no participan, básicamente no hay diferencia si se trata de otras mujeres, pero en el caso de las madres, el trabajo doméstico es menor en aquellas que participan. Eso sería como contraintuitivo, ¿no? Entonces es como, bueno, pero si no es que tenían mucho trabajo, pero justamente ese es el punto. Es decir, aquellas que logran insertarse en el mercado de trabajo encuentran un mecanismo de reducción de esas cargas, ¿no? Tienen hijos, estas son justamente las que son madres, son aquellas que tienen menores, pero encuentran un mecanismo de reducción de esas cargas. ¿Cuál es ese mecanismo de reducción? Puede ser varios. Subcontratar el trabajo doméstico, recibir transferencias públicas para transferir ese trabajo doméstico a las instituciones del Estado y, por supuesto, y el más importante de ellos es la asistencia familiar en estos casos, ¿no? Y justamente, entonces ahorita voy a ir hacia ese punto y es cómo es que transfieren. El segundo punto importante es observar que para las madres, otra vez, el peso no varía en términos del cuidado y del trabajo doméstico. Básicamente hay pocas diferencias por nivel educativo en la parte alta. O sea, sigue habiendo una intensidad del número de cuidados y de horas, pese a que el número de hijos es significativamente más bajo en las categorías educativas más altas. Y eso está vinculado con una serie de teorías que hablan acerca de la intensificación de la maternidad para ciertos estratos educativos y socioeconómicos, ¿no? Prácticas mucho más intensivas de maternidad y que eso podría llevar a explicar esas diferencias. Muy rápidamente, con esto termino. Entonces, ¿qué es lo que explica que las mujeres participen? Entonces, tenemos, si a este modelo exclusivamente lo corrí para aquellas
para las madres, ¿no? Y entonces distingo entre las que ya son madres, cuáles son que participan y no participan. Y en este caso encontramos lo que ya sabemos, la educación la aumentan para las cortes más jóvenes la participación, el nivel socioeconómico del hogar aumenta la probabilidad de que se participe, aunque hay un efecto curvilíneo, o sea, a niveles muy altos de ingresos se va bajando la probabilidad de que participen. Interesantemente, la corresidencia con una pareja disminuye la probabilidad de que una mujer se inserte en el mercado de trabajo, pero es la corresidencia, no es el efecto ni de que el esposo esté empleado, ni de las horas de trabajo, ni necesariamente del ingreso que tenga la pareja, ¿no? Y es la corresidencia. Hay otro proceso, digamos, cultural y relacional que está ahí teniendo lugar. Y por último, digamos, también tenemos que la presencia de menores disminuye la probabilidad, y ahí podemos ver que ese efecto es mucho más grande conforme más pequeños sean los hijos, ¿no? Entonces, si ponemos las edades de los hijos, va teniendo un peso mucho más fuerte en la disminución de la probabilidad, y la presencia de otras mujeres en el hogar aumenta la probabilidad de participar. Entonces, el punto que estoy tratando de llegar aquí es que ustedes pueden comparar la presencia de otras mujeres, es cómo va aumentando la probabilidad de participar, y esto se vuelve, digamos, vean cómo esto es particularmente un proceso importante para aquellas mujeres de las cortes más jóvenes. Es decir, que las mujeres de las cortes más jóvenes están dependiendo cada vez más, digamos, de esos arreglos familiares para conciliar o para encontrar cómo poder hacer esa conciliación familia-trabajo, ¿no? De la presencia de esa otra mujer que haga parte de ese trabajo y de cuidado. Que efectivamente los datos muestran que estas mujeres hacen esa parte del trabajo y del cuidado. ¿Por qué importa eso? Bueno, porque los arreglos residenciales se han transformado mucho en los últimos años. Entonces, cada vez es más selectivo el número de mujeres, y cada vez más selectivo el número de mujeres educadas que viven en arreglos familiares con otros. Cada vez nos volvemos una sociedad mucho más nuclear, ¿no? Donde vivimos con la pareja o con los hijos, pero con menos probabilidades de corresidir con una familia mucho más extensa. Eso también podría explicar, digamos, por qué, si no hemos construido un entramaje institucional de soporte, de cuidado institucionalizado, por decir así, entonces se ha mantenido esta barrera para las mujeres más educadas, para la incorporación, mejor dicho, de las mujeres más educadas. Insisto, las mujeres más educadas siguen teniendo muchísima más probabilidad de participar en el mercado de trabajo, es solo que ha habido un estancamiento, digamos, de cuánto han estado creciendo en los últimos años en términos de su tasa de participación, ¿no? Y quizás tenga que ver con esta selectividad, digamos, de esta combinación en términos de con quién están corresidiendo y cuánto pueden encontrar un mecanismo realmente efectivo, digamos, de conciliar familia-trabajo, ¿no? Y bueno, con eso termino. Entonces decíamos, tenemos una transición demográfica importante en México, hemos tenido una reducción de la fecundidad, una ampliación importante de la educación, pero no así en términos de la transición social, en el sentido de cómo es que generamos mecanismos institucionales que efectivamente faciliten la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Landy Sánchez, por su participación, y ahora vamos a dar paso a la comentarista, nuestra invitada, que es Maquiesi Medina Ortiz. Ella es candidata a doctora en Sociología por la UNAM. Realizó varias estancias de investigación, tanto en la Universidad de San Paulo, Brasil, como en la Universidad de Estocolmo, en Suecia, en esta última para investigar sobre políticas de cuidado. En el servicio público ha trabajado en el diseño, operación y evaluación de políticas públicas de igualdad de género, de prevención a la violencia contra las mujeres y de desarrollo social. En organizaciones de la sociedad civil ha coordinado programas de cultura democrática, participación ciudadana y género. Fue profesora de licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana en el campus de Puebla, y sus líneas actuales de investigación son género, cuidados y renta básica. Así que te doy la palabra, Maquiesi, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación al seminario permanente. Gracias a ustedes por estar acá. ¿Sí se escucha? Porque el micrófono... Sí, es para más bien para la Ok, bueno.
quiero partir del reconocimiento y la felicitación al trabajo y a la publicación de la doctora Landi. Me parece que cualquier estudio e investigación que contribuya a debatir las problemáticas de género y no únicamente a identificar los nudos, las especificidades de ciertos problemas, sino también que contribuya a la discusión y a generar una reflexión de cómo ir solucionando y desmontando estas problemáticas, pues son trabajos bienvenidos para quienes estemos interesadas en los temas de los derechos de las mujeres y de otro tipo de grupos poblacionales. Yo voy a comentar sobre 4 ejes de discusión que encuentro en el documento y que tienen que ver con la importancia de los factores socioeconómicos que pesan en las explicaciones tanto de los avances como de ciertos retrocesos. Por supuesto que hay ciertas especificidades que son señaladas en el documento de, en algunos casos, cortes o grupos de edad en donde esto no queda tan claro, pero es una generalidad que se presenta en la investigación y que me resulta muy importante mencionarla. Otro es desagregar, un segundo eje es desagregar los costos de la maternidad. ¿Sí? Entonces, aquí también se presenta cómo es que se sigue teniendo una penalización en México de la maternidad y aquí poder abundar un poco más con ciertos datos que ayuden a este tipo de explicaciones. ¿Por qué es tan pesada también la maternidad para las mujeres y qué otro tipo de elementos están contribuyendo a que cuando son madres tengan cierto tipo de obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo? El tercer eje temático lo ubico en las ventajas, cuestionar las ventajas y reconocer las desventajas que tienen ciertos arreglos familiares que permiten a las mujeres su incorporación en el mercado laboral. Y el cuarto eje, voy a colocar algunos elementos que ayuden a vislumbrar cuáles son cierto tipo de alternativas o de respuestas que se han concebido y que ayudan a que las mujeres que son madres puedan incorporarse al mercado de trabajo, particularmente como elementos institucionales o políticas públicas, cuáles son los más favorables que pueden contribuir a esta incorporación. Entonces, estos son los 4 ejes de discusión, pero parto de uno previo que me parece muy importante, que hablando del mundo laboral tenemos que situarlo en los problemas estructurales del régimen neoliberal y que han tenido impactos particulares en el mundo laboral, ¿no? Estamos hablando de esta precarización y flexibilización del mercado de trabajo, de un poder político totalmente minado para los trabajadores, ¿no? De un desmantelamiento de las organizaciones políticas y sindicales de las personas trabajadoras, el detrimento de las condiciones laborales, la pérdida de derechos, el aumento del desempleo, la incertidumbre en el ingreso, el crecimiento del trabajo informal, el no incremento de los salarios. Hasta ahora tenemos un incremento de salarios importante, pero después de muchísimos años de estancamiento. Somos uno de los países en América Latina que tiene un crecimiento de salarios, por lo menos del salario mínimo, muy estancado. Y este tipo de características, muchas de ellas repercuten en mayor medida en las mujeres. Entonces, este es un primer eje de salida, reconocer que estamos en un mundo laboral muy desfavorable para todas las personas, muy desfavorable para países en condiciones de desarrollo y todavía muchísimo más desfavorable para las mujeres. Bueno, entonces, ¿cuáles son las primeras líneas que encuentro en donde están presentes los factores socioeconómicos como un importante peso que explican el incremento de la participación laboral en el mercado de trabajo de las mujeres? Bueno, pues me parece muy importante resaltar en el documento que se destaque que las mujeres con una educación inferior a la primaria no solo tienen niveles de empleo mucho más bajos, sino tienen también menores salarios, que independientemente de que hayamos tenido una participación de las mujeres en el mercado de trabajo, existe un importante contraste y diferencia con la participación que tienen los hombres, ¿no? Todavía nos restan 30 puntos más o menos de diferencia entre hombres y mujeres. También
educación, a medida que aumenta la educación, aumenta la proporción de mujeres que trabajan a tiempo completo. Sin embargo, es notable que dicha tasa solo creció entre las cohortes de mujeres con diploma de educación secundaria o universidad, mientras que disminuyó para las mujeres con baja educación. Ahí vemos también un impacto positivo de la educación para incorporarse al mercado de trabajo, pero tendríamos que cuestionar que son también los grupos más favorecidos los que tienen esta reproducción y avance en las desigualdades, mientras los grupos menos o más desfavorecidos son los que la siguen conservando. Otras líneas que también están presentes en los factores socioeconómicos es que la brecha de la maternidad es más alta entre las mujeres con educación secundaria y preparatoria, que las madres con educación elemental o con menos educación fueron las que más contribuyeron a los cambios en la composición de la fuerza laboral, ya que su número disminuyó de manera importante, y en contraparte las madres con educación secundaria aumentaron su participación en la población. Es notable entre aquellas con educación secundaria y universitaria, y otras contribuyeron más en el cambio compositivo. Entonces, no son las únicas, pero sí quiero destacar que encontramos en lo largo del documento la importancia de los factores socioeconómicos como elementos que contribuyen positivamente a aquellos grupos que contaron con mayor nivel educativo, que tienen un mayor nivel de ingresos en los hogares, ¿no? Y aquellas mujeres con menor educación o en condición de pobreza, inclusive esto lo refuerzan otro tipo de datos y encuestas, son personas que presentan mayores obstáculos también para encontrar trabajo o para insertarse o para permanecer, para tener una trayectoria laboral menos interrumpida, para obtener un mejor salario, para tener mayores oportunidades de ascensos profesionales, y entonces, bueno, son como una cadena de obstáculos que se van sumando y que contribuyen a hacer estos elementos cada vez más pesados. Ese como un primer eje. El segundo es ir desagregando algunos otros datos que nos pueden aportar sobre qué otros costos se suman a la maternidad. O sea, ¿por qué la maternidad sigue siendo tan penalizada? ¿No? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a las mujeres conciliar esta parte de su vida, esta decisión, o sea que no haya sido decisión, pero esta condición de su vida con el mundo laboral? Si bien todas las madres, nos lo dice la investigación, tuvieron tasas de participación significativamente, en todos los cortes tuvieron tasas de participación significativamente más bajas, con una brecha promedio de 22 puntos en comparación con otras mujeres. Las madres con educación universitaria disminuyeron ligeramente su empleo, mientras que otras mujeres no. O sea, la maternidad desempeña un papel disuasorio para incorporarse en el mercado de trabajo, y una madre es 59% menos propensa a ser económicamente activa que otras mujeres. Bueno, yo aquí hago un paso previo y menciono que antes de la maternidad, inclusive propiamente en la condición de embarazo, ya existen obstáculos en México, ¿sí? La discriminación laboral contra las mujeres se expresa en múltiples variables, pero entre ellas, con datos del INEGI nos dice un estudio que en haber tenido menores oportunidades para ascender que los hombres, con un 47%, que por el mismo trabajo ellas perciban menos remuneración que los hombres, que además un 25% ha recibido menos prestaciones que un varón por el mismo puesto, pero particularmente por su condición de embarazo, el 24% de mujeres todavía le piden una prueba de embarazo. Al 23% les han dicho que no son adecuadas para desempeñar un trabajo, mientras que a un 18% le bajaron el sueldo argumentando problemas por su edad, estado civil o por tener hijos pequeños. A un 4,2% las despidieron o no les renovaron un contrato por encontrarse embarazadas, ¿sí? Entonces, independientemente de si ese embarazo se terminó en un parto y ya en toda la etapa de maternidad y de cuidado, desde propiamente la condición de embarazo, ya hay un elemento ahí que juega en contra de las mujeres, ¿sí? Ahora, ¿qué
otros costos tiene la maternidad, y no estoy avalando propiamente que sean costos, sino que así son reconocidos, así son explicados, socioculturalmente así se han entendido en el imaginario colectivo, sin que necesariamente lo sea, y desde un análisis de género cuestionamos que así sean. Pero bueno, en principio, pues que las mujeres sigan siendo las principales responsables del trabajo doméstico y de cuidados. Hemos visto que han ganado una mayor participación en sus niveles educativos, en su escolaridad, han participado cada vez más en porcentaje en el mercado de trabajo. Sin embargo, no necesariamente este mismo avance con las medidas, niveles de intensidad y de magnitud se han reflejado en los hogares. O sea, en los hogares no ha habido estos avances en términos de igualdad de género, en donde las mujeres con más educación necesariamente tengan mejores condiciones o más igualitarias condiciones en su carga de trabajo y de cuidados. Entonces, las mujeres participan con el 77% del total de actividades domésticas y de cuidados, y los hombres con el 22%. Las mujeres le dedican más tiempo a actividades domésticas y de cuidados. Las mayores de 12 años destinan 39 horas a la semana y los hombres 36. Por cada hora que destinan ellas realizan 3. Las niñas de 5 a 11 años dedican en promedio 4.8 horas por persona a la semana y los niños 4.4 horas. Datos que se incrementan en las áreas rurales y que en todos los casos son reflejo de los roles de género socialmente asignados desde muy tempranas edades. Otro es que son las mujeres en unión libre, seguidas de las casadas, las que dedican más tiempo a estos trabajos, y en menor medida las separadas, las divorciadas, las viudas y en mucho menor medida las solteras. Entonces, claro que sí se incrementa el tener, como lo menciona el documento, una pareja, el tener hijos, y tu estatus civil, por supuesto que tiene una influencia para las cargas de trabajo. Quienes aportan económicamente más al trabajo no remunerado son las mujeres de áreas rurales con respecto a las que viven en áreas urbanas, las que habitan en hogares nucleares con presencia de niños y niñas menores de 6 años, aportan un mayor valor económico al trabajo no remunerado con respecto a las que no tienen niños de esa edad. Igualmente, con datos del 2016, la población del total de la población femenina de 15 y más años de edad, el 35% no dispone de ingresos propios y varía el porcentaje de acuerdo a su estado conyugal. Lo que importa resaltar para mí en este dato es que el 41% de mujeres casadas o unidas no tienen ingresos propios frente al 16% en el mismo estatus conyugal, que únicamente disponen de ingresos provenientes de programas gubernamentales y o becas para ella o para sus hijos o hijas. También las tasas de participación económica bajan significativamente en mujeres con hijos, bajan un 40% en comparación con las de sin hijos, específicamente en edades de 16 a 24 años con datos del SIG 2018. Disminuye aún más la participación económica en las mujeres pobres con hijos en todos los rangos de edad. Sobre los hogares y los integrantes que reciben cuidados, el 52% de hogares urbanos en México vive al menos una persona que recibe cuidados de algún otro miembro del hogar, en 45% viven menores de 15 años, en 5.2 viven personas con algún problema de salud o discapacidad que requieren cuidados permanentes, y en 7.9 algunos de los miembros del hogar requirió cuidados de manera temporal o por enfermedad o accidente, con datos de ELCOS 2012. Entonces, a este problema que nos presenta el documento sobre, la maternidad, la presencia de hijos, tenemos que considerar que, varía si es uno o más hijos, los obstáculos que puedan presentar las mujeres. Varía en las edades de los hijos. Mientras los hijos son más pequeños, pues también tienen más obstáculos para incorporarse al mercado laboral, pero también varía si hay otra presencia de integrantes en la familia y en los hogares que requieren cuidado de las que las mujeres son responsables, ¿sí? Y que entonces no únicamente son los hijos o hijas que viven en el mismo hogar, sino otras personas que están presentes y que por su edad, por su ciclo de vida,
por su condición de enfermedad o de discapacidad, requieren este tipo de cuidados y por ello también es un obstáculo el que puedan incorporarse las mujeres al mercado laboral. Es en el cuidado de niños y niñas menores de 6 años, donde la ELCOS 2012 mostró que los hombres participan menos, con apenas el 22.8%, lo cual evidencia la permanencia de los roles de género del cuidado, y la mayor participación, con el 30%, se dio al cuidar a personas enfermas temporales. O sea, inclusive los hombres no únicamente pueden dar más trabajo a las mujeres, sino tampoco contribuyen en la misma medida al trabajo y a las responsabilidades de cargas domésticas y de cuidados que les correspondería. Solo el 22% de las mujeres trabajadoras, estos son algunos datos que tienen que ver con las características estructurales de la precariedad en el trabajo, pero bueno, son datos que abonan a la discusión de estos obstáculos que presentan las mujeres en la maternidad. Más allá de los que presenta el documento, que son muy valiosos, hay todo otro tipo de desagregación. Yo menciono solo algunos, se pueden encontrar muchísimos más, pero que contribuyen a reconocer pues un conjunto de explicaciones que representan elementos en contra para la participación de las mujeres en el trabajo. Un tercer eje de discusión, entonces yo lo pongo en explorar el impacto de los arreglos familiares, ¿no? Aquí mencionaba el documento particularmente 3 que me importa destacar. Uno es que tener un cónyuge en el hogar reduce las posibilidades de ingresar al mercado laboral más allá de la maternidad. Y existen datos estadísticos que lo corroboran, ¿no? Por supuesto que esto es una problemática que tiene que ver, todos lo sabemos aquí en este grupo, con los mandatos de género, con las persistencias de los roles de género que siguen responsabilizando a las mujeres en los trabajos domésticos y de cuidados, y por supuesto también en una condición de privilegio de los varones, en donde no han llegado a un cuestionamiento, a una autocrítica, a un señalamiento también por parte de sus propias parejas o parte de otras personas que no lo sean, sobre estos privilegios que preservan y que contribuyen a las desigualdades al interior de sus familias y de sus hogares. Otro es que la presencia de niños pequeños, incluso si no son hijos, reducen las posibilidades de empleo, con algunos datos que mencioné en el primer eje de discusión. Esto se corrobora. Nada más también enfatizaría que algo que también ya mencioné, pero que tiene que ver con este tema, y que es que sí se complica todavía más cuando las mujeres tienen más hijos, cuando las mujeres están en condición de pobreza o cuando los niños y niñas tienen edades, son más pequeños, ¿no? Y otro dato es que la presencia de mujeres que residen en los hogares contribuyen a que las mujeres participen en el mercado laboral. Aquí hay cierto tipo de datos desagregados en el estudio que son interesantes, porque hice diferenciando que aunque las mujeres con bajo nivel de educación tienen más probabilidades de residir con otras mujeres adultas, se benefician poco de ello, por lo que no en todos los casos los familiares que residen en el mismo hogar resuelven el conflicto entre la familia y las demandas familiares. Yo aquí aportaría a la discusión que hay que tener en el panorama el dato de aquellas mujeres que sí se apoyan en otras para resolver el problema del cuidado y que no necesariamente residen en el mismo hogar, ¿no? Que esto es algo totalmente sabido, conocido por todos los que estamos aquí. O sea, las mujeres, en primer lugar, seguidas de las adultas, son quienes dedican más tiempo a realizar actividades de cuidado, y ya habíamos dicho que la mayor parte de este tiempo está relacionado con la crianza de niños y niñas pequeños, así como el cuidado y apoyo de menores de 15 años. Pero
de los con datos de la ELCOS, de los poco más de 11 millones de personas que realizaron trabajo de cuidado, entre el 81 y el 90% son integrantes del mismo hogar, lo que en términos absolutos representan alrededor de 9.7 millones de cuidadoras o de cuidadores de menores de 15 años. Pero la participación de otros hogares que contribuyen al cuidado de manera gratuita es más frecuente para cubrir las necesidades de cuidado relacionadas con la salud que para el cuidado de menores. 14% de las personas que realizan estas actividades de cuidado a personas enfermas temporales y 15% que desarrollan actividades de cuidado a personas con limitaciones permanentes pertenecen a otros hogares y lo hacen de manera gratuita. Entonces, aquí hay una discusión que se abre sobre que son otras personas que forman parte de la familia y que no residen en el mismo hogar, pero que se hacen cargo de este trabajo de cuidados y que sí permiten a las mujeres participar en el mercado de trabajo. Esta es la discusión que se tiene actualmente con lo que salió de las abuelas. Bueno, pues que ahora se eliminan un conjunto de estancias infantiles que cubrían alrededor de 300,000 niños y niñas, estancias infantiles subrogadas, y que hay una decisión gubernamental de decir, bueno, pues que los cuiden los y las abuelas con los 900 pesos que les daban mensuales, ahora lo reducen inclusive a 800 pesos, sin tomar en ningún momento un conjunto de consideraciones que se debían de haber tomado. En principio, que el diagnóstico que aparentemente se basaron para tomar esta decisión fuese un diagnóstico público, fuese un diagnóstico en el que pudiéramos cotejar, contar, vislumbrar, que hubiera también habido elementos de discusión sobre el esquema de los servicios de cuidados que existen en la Ciudad de México, o sea, cuestionar propiamente los servicios subrogados, como son, que es una disfraz de la privatización, y en qué condiciones estaban esos cuidados de esas guarderías. Pero por otra parte, se ven lacerados 3 grupos poblacionales muy importantes: los derechos de niños y niñas al cuidado que recibían, o sea, son un importante número, 300,000 niños y niñas que no sabemos en qué condiciones van a ser cuidados, si van a ser cuidados por algún personaje de la familia o no, y en qué condiciones. Por otra parte, esto va a obstaculizar, por supuesto, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, ¿sí? Muchas de ellas van a tener que salirse, van a tener que reducir sus cargas, van a reducir su salario, otras van a verlo interrumpido, otras van a dejar de trabajar. Y por otra parte, los derechos de las personas adultas mayores. Estas cargas no tendrían que delegárseles automáticamente, sin preguntar, sin cuestionar, y que se hagan responsables del cuidado. O sea, en el marco está que la familia sigue siendo un importante pilar de cuidado en la política en México, y que se da naturalizado el que podamos delegársele a los abuelos, a las abuelas, a las tías, a las nietas, a las hermanas menores o mayores, y que también aquí en este elemento que se encuentra en la investigación y que estoy mencionando, es que hay una presencia de elementos intergeneracionales de cuidado. O sea, si ahora, como lo dice el documento, bueno, son personas adultas mayores quienes lo resuelven, lo que vemos también en otros estudios y estadísticas es que desde edades muy tempranas las mujeres se hacen cargo del cuidado, que viven en el mismo hogar, las hermanas menores los siguen cuidando como esposas, como madres, como abuelas. Entonces hay un continuo en su ciclo de vida en los cuales hay una responsabilidad mayoritariamente hacia ellas. Y el último eje de discusión es con qué tipo de políticas, de soluciones podríamos contribuir a que las mujeres participaran muchísimo más en el campo laboral, o tuvieran mayor participación. No es por necesariamente falta de deseo. Voy a decir algunas muy específicas y particulares, a saltarme como la orientación conceptual de estas políticas, pero tendrían que ver con este tipo de medidas. Por ejemplo, el que
pensemos en regular y en modificar las estructuras del mercado de trabajo y que sean coincidentes con los tiempos y las cargas de las familias y, por supuesto, coincidentes con las cargas de cuidado. El mercado de trabajo es un tema que nadie y ningún gobierno ha querido tocar para regular exactamente que implicaría una conciliación de la vida laboral y familiar, y no únicamente dirigida para las mujeres, sino también dirigida para los hombres. Entonces, modificar los tiempos de entrada y de salida en el mercado laboral, en las escuelas, por supuesto que también tiene que haber esta conciliación en horarios y en estructuras para el cuidado que requiere la familia. También favorecería otorgar ciertos días u horas de trabajo pagados para fomentar el cuidado en las familias, crear permiso de cuidados específicos que sean pagados e intransferibles para los casos en los que se enferme algún familiar y requieran cuidarle o requieran asistir a alguna actividad de un familiar. Estas son tipo de licencias de cuidado que no son por maternidad, sino son cuando se necesiten. Garantizar y supervisar que existan lactarios al interior de los espacios laborales y también en ciertos espacios de tránsito. Crear programas y servicios que lleguen, que liberen de cargas a las familias, principalmente a las mujeres, por ejemplo, incrementar las escuelas de tiempo completo, incluir programas que brinden la comida en las escuelas públicas, crear o incrementar los comedores comunitarios en las colonias que brinden una comida completa y nutritiva, procurando iniciar y priorizar en aquellas zonas de muy alta y alta marginación socioeconómica. Considerar medidas compensatorias para las personas cuidadoras, por supuesto también programas de profesionalización para las personas que hasta ahora se dedican al cuidado y pugnar por su justa retribución económica, y desde luego programas de sensibilización, capacitación y certificación de personas que ya son cuidadoras, y todo en el marco también de programas de cambio cultural, de revalorización del trabajo de cuidados, del trabajo doméstico, de un cambio también en la distribución de cargas, ¿no?, mucho más equilibradas entre hombres y mujeres, y una redistribución de cargas también mucho más enfocadas a la responsabilidad del Estado, quitándole las cargas a las familias. Entonces, una más serían también las políticas de tiempo, políticas liberadoras de tiempo, no únicamente para mujeres, sino también para hombres. Con ello acabo. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, Maquiesi. Yo brevemente, nada más para dar paso aquí a preguntas, vamos a hacer rondas. Les decía unas 3 preguntas que respondan aquí nuestras invitadas y luego damos paso a más. Nada más me viene a colación tanto la ponencia de la doctora Landi como los comentarios de Maquiesi. En el 2005 estaba en un congreso de sociología, latinoamericano sociología, y decían unas sociólogas españolas que debatían, en ese momento ya se estaban en la cresta de la ola con todas las políticas de cuidado, era un Estado español que crecía hasta el 2008 que entró en picada, decía que hay también que reconceptualizar la función social de la reproducción como un trabajo que no es solamente de las familias, de las mujeres, sino también de lo público y también de lo privado. O sea, ¿qué pasa con esas mujeres que están en el sector privado y no hay lactarios, no hay guarderías cada 50? O sea, pensar que no es solamente de la persona que se embarazó, o sea, de las que elegimos ser madre. En mi caso yo me siento bastante aludida por estos temas, y no solamente de mi familia o de las mujeres de mi familia o de los hombres de mi familia, sino también de los espacios a los cuales pertenezco, y que es también en el caso de México es muy claro, yo cierro con esto, en la Ciudad de México cada vez es una opción también la no maternidad por todas esta serie de condiciones. Son las ciudades grandes, Tokio, Buenos Aires, San Paulo, porque es imposible prácticamente esa conciliación, porque no se ve la función social de la reproducción como algo que sea de toda la sociedad y no solamente de las mujeres. Entonces, nada más, esa va a ser mi breve intervención para darle paso a ustedes. Si levantan la mano y nada más que sean breves, concisos, para dar espacio a más intervenciones. Yo voy a cortar a la tercera, así apuntan nuestras invitadas y luego seguimos, sí. Allá, ustedes 3, va a ser allá. ¿Nos puedes decir tu nombre y tu pregunta, por favor? Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Benítez Sánchez y bueno, no más que pregunta es un comentario. Yo estoy muy de acuerdo en la parte de que las mujeres tienen una poca incidencia en el mercado laboral, debido precisamente a que muchas de ellas no tienen ciertos derechos por trabajar en la industria privada.
Además también, por supuesto que afecta el hecho de que los hijos tengan que ir un tiempo a la escuela que no les permite poder cumplir con el horario de trabajo, ya sea en una institución gubernamental o privada. Y también, bueno, yo les quiero compartir, creo que también muchas de las mujeres que tienen acceso a niveles educativos muy altos, considero que hay una pequeña una proporción que también son mujeres que tienen cierta posición socioeconómica y que su cónyuge tiene cierta posición socioeconómica que les permite poder delegar, bueno, o más bien encargarse de todo ese núcleo familiar. Pero también creo que hay muchas mujeres que no dan pie a que ellas trabajen o se desempeñen en el campo laboral mientras el esposo, el cónyuge, se haga cargo de los labores familiares. O sea, yo he escuchado a algunas mujeres que dicen, pero ¿yo por qué voy a trabajar? O sea, si tú eres el hombre, tú deberías de trabajar. Y solamente conozco una pareja que ella era la que trabajaba y su esposo era el que se hacía cargo de su hija, de la escuela, de la ropa, él lavaba, él planchaba, él cocinaba, y ella no hacía absolutamente nada en su casa y tenían un muy buen acuerdo. Increíble, pero cierto, 5 años después de eso, se divorciaron. O sea, también no hay como que una gran amplitud de que las mujeres digan, claro, pues tú hazte cargo del hogar y yo me hago cargo de la casa. O sea, también creo que es un porcentaje alto eso, por lo que yo, bueno, he estado analizando. Y, bueno, como experiencia de lo que les comentaba, yo provengo de padres, ambos trabajaban, actualmente ya son retirados del mercado laboral. Mi madre trabajaba para una institución gubernamental y mi padre es empresario. Y yo toda la vida le reclamé a mi mamá, ¿por qué nunca estás con nosotros? Es que tú nunca me dedicas tiempo. Es que tengo que salir adelante yo sola, hacerme independiente porque tú nunca estás conmigo. Bueno, ya después uno crece, madura y ve las cosas diferentes, ¿no? Y dije, ay, pobre de mi madre. Pero ahora que ya, bueno, estoy próxima a casarme, previo a eso mi pareja y yo, bueno, mi novio y yo, estuvimos platicando y me dice, yo tengo un mejor trabajo, tengo una buena posición, ¿tú quieres estudiar? Sigue estudiando. ¿Quieres trabajar? Sigue trabajando. ¿Quieres poner un negocio? Pon un negocio. O sea, lo que tú quieras hacer, yo te apoyo. Yo le dije, si en el momento en que tengamos un hijo, no quiero trabajar, porque no quiero repetir la situación que yo vivía con mis papás. O sea, yo no quiero que mis hijos crezcan lejos de mí y que me vean todo el tiempo trabajando y que nunca esté compartiendo tiempo con ellos. Pero no sé si a lo mejor ese comentario puede funcionar de algo, pero de verdad es que yo estoy deseosa de tener una familia y no sacrificaría de verdad nada de la parte laboral por el tiempo de estar con mis hijos, porque de verdad eso para mí fue una parte muy traumática. Y yo no sé si también eso lo consideran dentro de las estadísticas sobre la importancia o la influencia que tienen los hijos sobre los padres, porque también conozco muchas personas mujeres que han dejado de trabajar porque los hijos les exigen tiempo. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a las tres, ¿no? Y me encanta el trabajo. Tengo muchas preguntas, pero no las voy a hacer todas, ¿no? Esperaré que esté no sé si el texto ya está o todavía no está. Está en proceso. Ah, bueno, pues me esperaré a que ya esté. Pero bueno, quería preguntar algo que no me quedó muy claro, que quizá, no sé si yo no lo entendí o podrías profundizar un poquito más, es sobre qué podemos entender por el estancamiento de la participación laboral, ¿no? De estas mujeres en los estratos más altos, o sea, ¿qué contiene esta categoría, ¿no? Esa sería una pregunta. La segunda es justo un poco de lo que hablaba Maquiese. Uh-huh. Ahora con esto de las estancias infantiles, mi pregunta iba como en el sentido de cómo podemos entender a la decisión de cortar el presupuesto a las estancias infantiles con esto, a la luz de estos datos que tú nos muestras, ¿no? O sea, porque creo que además hay como más complejidad en el cruce de esta información, ¿no? Como
para entender, bueno, lo que se ha decidido y lo que puede pasar, ¿no?, a raíz de esta decisión. Y la otra sería si existen estudios, investigaciones, trabajo que nos puedas recomendar, que nos puedan recomendar sobre este bonito dato de la corresidencia y cómo esto incrementa o más bien limita, ¿no?, muchísimo la participación laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, como que por ahí van mis inquietudes. Pues muchísimas gracias por la exposición. Yo tengo tengo dos preguntas, Landy. Bueno, claro, el dato de la corresidencia fue muy impactante, pero algo que yo quería, no me quedó claro, porque hablabas de que la corresidencia con otra mujer aumentaba las posibilidades de insertarse en el mercado laboral, pero no entendí si la mujer era familia, había una relación familiar, o si también podía ser una empleada doméstica de tiempo completo, o si tenemos información al respecto. Y la otra pregunta, porque no conozco esta encuesta que utilizas, es si esta información se puede desagregar por familias homoparentales, si tenemos como información distinta al respecto, sobre todo justo por este dato de la corresidencia con la pareja. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, y para luego hacemos las respuestas. Yo tengo voz fuerte, pero muchísimas gracias por inspirarnos a seguir investigando estos temas. Yo tengo un par de preguntas. La primera tiene que ver justo con esto de la corresidencia en términos de pensar qué tanto la penalización por maternidad no es una especie de efecto mediador de una previa penalización por unión conyugal, etcétera, y si podemos ver esto con estos datos o tuviste algún acercamiento a esto. La otra pregunta tiene que ver con lo que planteabas de los efectos que se anulan entre los grupos de mujeres. Entendí súper claro esta especie de techo entre las más educadas, que supongo que tiene más que ver con el primer hijo y no tanto con si vienen más después o no, pero no terminé de entender la contracara de esto con demasiada claridad. Y lo otro que me gustaría que pudieras profundizar un poquitito es en el efecto curvilíneo que planteabas en la discusión final. Y para Mackenzie me quedó una duda enorme cuando planteaste que las cargas de trabajo doméstico son mayores en las mujeres en unión libre que entre las casadas. No terminé o sea, capaz que me hizo ruido por ignorancia mía, pero quisiera que explicaras un poquitito más ese dato. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios de Mackenzie y por los comentarios que ustedes hicieron. Voy a tratar de responderlos, quizás no exactamente en el orden que se plantean, sino como tienen muchos traslapes, tratar como de ir un poco cubriéndolos, siguiendo ciertos ejes comunes, me parece, ¿no? El primero con el que quisiera empezar es clarificando un poco la historia por qué hay digamos, qué es lo que se llama a qué le estoy hablando de estancamiento y cómo se descompone entre los distintos grupos, ¿no? Entonces, cuando yo digo estancamiento de la participación laboral, estoy pensando sobre todo en términos de por qué a nivel nacional, desde finales de los 90 hasta ahora, tenemos tasas de participación que no han seguido creciendo como han crecido en otros países. Entonces, la primera parte del análisis sobre todo estaba enfocada con los datos totalmente agregados por grandes categorías, no a nivel de los individuos, a niveles de estas grandes categorías, tratando de entender qué es lo que explica el cambio. Y para tratar de explicar ese cambio, entonces lo que hago es comparar las tasas de participación entre las distintas cortes, ¿no?, entre las generaciones, y tratar de ver entonces cómo es que van participando. Efectivamente participan más las mujeres en general, pero entonces ¿por qué en
gran agregado de los datos tenemos este estancamiento, ¿no? Y lo que encontramos entonces efectivamente, como bien señalaban hace un rato, es que por un lado ha habido un crecimiento de una expansión educativa en términos que las categorías de mayor educación, pero sobre todo las intermedias, han crecido más, tienen más peso en términos de la población, pero la tasa de participación ahí no ha crecido, sobre todo en la parte más alta de la distribución, y entonces hay muy poco crecimiento, y ese poco crecimiento es particularmente importante para aquellas que son madres, ¿no? En las no madres sí hubo crecimiento, si ustedes recuerdan las imágenes, pero no en las que son madres. Entonces es particularmente ahí donde se atoran los números, por decir así, porque a pesar de que hemos tenido muchas ganancias educativas, eso no se logra traducir. Y en la parte baja, para responder a la pregunta, entonces lo que tenemos es que ahí se ha contraído el volumen, ¿no? Hay menos porque se ha ido ganando educativamente, y ahí sí tenemos también una ganancia en términos de la tasa de participación, pero son muy poquitas ya, ¿no? Entonces, cuando combinamos el efecto de estos números, donde sí se está creciendo y donde en términos de tasa de participación, pero son pocas, y en el otro donde están habiendo más, pero la tasa de participación se estanca, sobre todo en la parte de arriba, entonces tenemos en promedio este efecto de estancamiento general. ¿Por qué es relevante, digamos, más allá de que a mí me gusta descomponer los números? Tiene que ver con esta discusión, si lo podemos poner en una discusión más reciente, que ustedes seguramente habrán oído, del bono de género, ¿no? La idea de que hemos invertido como países en la educación de las mujeres particularmente, y tratando de cerrar las brechas educativas de las mujeres. Atrás de ese supuesto, y particularmente el concepto de bono de género, había la idea de que esas ganancias educativas se van a traducir automáticamente en una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y en mayores ingresos laborales también. Por supuesto que hay algo que yo no veo en este análisis, que es la parte de la operación del mercado de trabajo propiamente, ¿no? ¿Qué ingresos están teniendo? ¿Qué puestos se ofertan? ¿Cuál es la discriminación de los empleadores? Sin duda, elementos que, como bien Mackenzie apuntaba, son centrales también para entender eso. Yo veo el otro lado, ¿no? El lado desde cómo las mujeres están insertando en el mercado de trabajo. Y ahí es importante, porque lo que los datos muestran entonces es que esta expectativa de que esto se iba a traducir automáticamente en una inserción es falsa. Efectivamente, mayor educación sí está correlacionada con mayor participación. O sea, no quiero decir no invirtamos en las mujeres, porque no, esa no es la conclusión. Efectivamente, participan muchísimo más mientras más educadas están. El tema es que llega un estancamiento de eso mientras no exista un soporte institucional que apoye esa incorporación de manera, digamos, clara. ¿Por qué? Y un poco la segunda parte del análisis trataba de mostrar justamente que las mujeres siguen haciendo muchísimo trabajo. Por mucho tiempo se habló de la doble jornada, de la triple jornada y demás, siguen haciendo eso, pero efectivamente, en términos simplemente numéricos, para insertarse en el mercado de trabajo necesitan, voy a decirlo muy simplemente, liberar parte de ese tiempo para incorporarse en el mercado de trabajo. Y esa parte tienen distintos mecanismos para hacerlos. Y yo exploro uno de esos mecanismos, que es quién hace esa parte de ese trabajo en este trabajo. Entonces, ahí regreso a las preguntas sobre corresidencia, ¿no? Los datos sobre corresidencia con los cuales tenemos, yo modelo, los datos que presenté aquí es cualquier mujer adulta que viva, que mayor de 18 años, que viva en el hogar, pero lo he probado para cualquier mujer mayor de 12 años, jala, pero es más grande conforme la edad aumenta, y efectivamente solo son las mujeres corresidentes que no son trabajadoras del hogar. Las trabajadoras no las incluimos como miembros del hogar, pero puede ser un pariente o puede ser un no pariente, ¿no? Pero que vive en el hogar y comparte el gasto y hace actividades del hogar. Entonces, correside con los hogares, y se han probado distintos tipos de efectos en esta investigación y en otra. Para otro trabajo que tengo, lo que hice fue observar el efecto de contratar trabajo, ¿no? Y efectivamente se encuentra que, sobre todo para las mujeres de alto nivel educativo y altos ingresos, ese es el mecanismo principal, ¿no? Entonces se contrata. Porque si uno ve la brecha de trabajo doméstico, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres en las parejas, en donde hay parejas
en donde ambos trabajan, por ejemplo, entonces se puede observar que las mujeres a todo lo largo de la distribución siguen teniendo cargas de trabajo muy importantes. Solo en la parte de arriba empiezan a disminuir las cargas de trabajo, pero eso no ocurre, no se acompaña de un aumento en las cargas de trabajo de sus compañeros. Se realiza precisamente porque encuentran otros mecanismos, y el fundamental en la parte alta de la distribución es la contratación de trabajo, ¿no? En ese subgrupo. Pero para el conjunto de las mujeres, y acá también yo quisiera poner, yo estoy viendo un subconjunto, que es en el momento más importante de la reproducción y en el momento más importante de la participación laboral, 25 a 39 años, no son todas las mujeres. Pero para ese grupo, entonces, esos otros mecanismos también importan, ¿no? También importa la corresidencia con otras mujeres, eso aumenta la probabilidad de que se incorporen. ¿Cómo viene la historia, por ejemplo, de las políticas que bien se enunciaban acá, entre ellas el tema de las estancias infantiles? Yo no lo evalué específicamente para este programa, se pueden hacer con algunos indicadores adicionales que la encuesta de ingreso-gasto tiene indicadores, por ejemplo, de cuánto se gasta en estancias infantiles, cuánto se recibe de transferencias gubernamentales, en fin. Entonces, uno podría hacer algunas aproximaciones de cuánto es, y tendríamos la ventaja, además, de que como tendríamos un panel a lo largo de los datos, efectivamente podríamos modelar en qué momento se implementan algunos de estos programas y si eso efectivamente se traduce o no en mayores tasas de participación laboral. Yo no lo hago en este trabajo, pero lo que sí es cierto, digamos, que apunto un poco a esta idea cuando muestro la última gráfica, donde quizás lo que es, muchas de estas ideas no son extraordinariamente nuevas, excepto si las ven en los efectos de corte. Ese es el punto de lo que quisiera resaltar. Entonces, cuando hablamos del bono de género, el bono de género es un proceso de cambio demográfico donde va cambiando a lo largo del tiempo y se capitaliza en un cierto momento cuando esas mujeres que fueron educadas antes llegan al momento de entrar al mercado de trabajo. Acá también es un poco la idea. Y cuando yo muestro la corresidencia, también muestro, ya sabíamos, y hay varios trabajos, están los trabajos de Brígida García, de Orlaina de Oliveira, de Marina Ariza, de Edith Pacheco, que está acá, donde muestran que efectivamente corresidir con otras mujeres o la presencia de otras mujeres tiene efectos positivos. La diferencia es el efecto por corte. Ese efecto por corte que hemos estado diciendo, que para las cortes más jóvenes ese efecto se vuelve más fuerte, pero esas mujeres tienen menos probabilidades de tenerlo. Entonces, suponer que vamos a poder recaer otra vez en las familias como el mecanismo para resolver la conciliación familia-trabajo es equivocada. Es equivocada, y eso también se vincula con el estancamiento, porque entonces estas mujeres que sí son más educadas, las más jóvenes, que sí están tratando de participar mal, están empezando a ver un estancamiento porque no logran encontrar otros mecanismos para resolver el problema, dado que lo que no se está moviendo mucho es cómo se distribuye el trabajo doméstico al interior de la pareja, ¿no? Entonces es un poco a lo que yo quería apuntar. Uh-huh. Gracias. Miren, empiezo por comentar un conjunto también de medidas institucionales que son importantísimas y que me las salté en al darle al mouse tan largo, pero que tienen que ver todo con el tema y que justamente son medidas muy apropiadas para descargar las cargas de trabajo de las familias, particularmente de las mujeres, y que tengan una mayor oportunidad para acceder al mercado de trabajo. Se refieren a políticas y programas que involucren a hombres y mujeres en las actividades relativas al cuidado. ¿Y cuáles son? Algunas ya son conocidas: contar con permisos de maternidad y paternidad iguales en tiempo, intransferibles y remunerados para los padres y para las madres. Eso no lo tenemos aquí en nuestro país. O sea, tenemos una licencia de maternidad de 3 meses, una licencia de paternidad de 5 días o en algunos a nivel federal de 15, pero en donde hay mayores niveles de participación en países son licencias parentales con el mismo tiempo. Entonces, en donde tanto hombres como mujeres tienen los mismos tiempos, pueden ser tiempos amplísimos, los más que se conocen son de 18 meses, ¿no?
1 año y medio, y que también pueden escogerse entre, no únicamente los primeros 18 meses de vida, sino que también pueden ser escogidos en diferentes momentos hasta los 12, hasta los 5 años, hasta los 10, eso puede variar. Pero favorece también el que estas licencias no se utilicen al mismo tiempo, o sea, si la ocupa la mamá, únicamente la mamá, si la ocupa el papá, para que no estén en el mismo momento y entonces sean las mujeres las que sigan responsabilizándose del trabajo de cuidados, aunque el varón esté presente. Otro es ampliar los tiempos de los permisos de paternidad para madres y principalmente para padres, o sea, los 3 meses que actualmente tenemos ni siquiera para las madres son suficientes, y mucho menos los 5 días o los 15 días para los padres. Avanzar también gradualmente hacia la universalización de las coberturas en los servicios públicos de cuidado. Esto es central para este tema. O sea, es muy bajo el porcentaje que existe en México de las guarderías públicas y bajísimo el porcentaje de niños que están en guarderías públicas. Entonces, ello hace que efectivamente se tenga una carga de cuidado, de tiempo, para el cuidado de estos y estas pequeñas, o que se desligue a otras personas que puedan ser familiares o que puedan ser otras mujeres y se creen y se fortalezcan las redes informales de cuidado, que pueden tener efectos positivos, impactos positivos en términos de sororidad, de cohesión, de solidaridad, de cohesión de las comunidades, pero que puede tener también efectos muy negativos en términos de fortalecer los roles de género. También tendría que aumentar la infraestructura, los programas y los servicios públicos de cuidado, procurando que no sea a través de la terciarización o subrogación de los servicios, procurar que la ampliación de la infraestructura, programas y servicios que se creen estén territorialmente cerca de los trabajos de las madres y de los padres para que efectivamente se ocupen, ¿no? Y no que queden lejísimos y que entonces, aunque haya acceso, pues me dieron el de Azcapotzalco y yo vivo en Milpa Alta, pues entonces pues no puedo tomarlo. Incrementar los presupuestos públicos para hacer posible la universalización de los servicios de cuidado y mejorar la accesibilidad y calidad. Hay un estudio muy reciente sobre los presupuestos en servicios de cuidado a nivel federal que fue hecho por Equidad, Trabajo y Familia. Entonces los invito a que lo conozcan. Hay una desagregación de presupuestos públicos y vemos también cómo han sido niveles de estancamiento, de no haber invertido en servicios públicos de cuidados desde hace muchísimo tiempo y de una baja también en términos de costo real. Y atendiendo a lo que ustedes comentaron, bueno, me voy por la más sencilla que tenía que ver con si podía aclarar el dato de que las mujeres casadas y en unión libre tenían una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados. Sí, esto en comparación con las solteras o con las viudas o con las separadas. O sea, inclusive en términos porcentuales, quienes presentan mayores cargas son las mujeres casadas y en unión libre y decreciendo en las mujeres viudas, en las mujeres separadas, en las mujeres viudas y al final las mujeres solteras. Entonces es así como tienen sus cargas de trabajo por estatus civil. Otro es que me parece muy, muy importante reconocer también en la investigación de la doctora Landi este mito que hay que ir desmontando en que la educación es la panacea para todo, ¿no? Es muy importante, por supuesto, la educación, y no únicamente por los niveles de escolaridad o de inserción laboral o de términos de ingresos salariales, sino por todo lo que desencadena la educación en términos de las capacidades humanas, del desarrollo del ser humano. Sin embargo, no necesariamente se traduce en que se puedan tener efectos positivos, particularmente en lo que señala este trabajo en la inserción laboral de las mujeres. Ahí habría que colocar otro tipo de explicaciones y que también tienen que ver con, por supuesto, este déficit de políticas públicas institucionales, pero también la importancia de que persisten mandatos de género en los cuales, algo que comentaba que relaciono con el primer comentario, yo he hecho trabajo de campo cualitativo con mujeres
con hijos, con mujeres con hijos y en el mercado laboral, con mujeres con hijos y sin que estén incorporadas al mercado laboral. Y hay una persistencia muy grande y una idealización hacia la maternidad. Entonces, creo que colocar también en un tema cualitativo de la maternidad es un elemento constitutivo y definitorio de la feminidad como una construcción sociocultural y la importancia que tiene para muchas mujeres el ser madres, llegar a serlo y tener esa etapa de su vida totalmente idealizada, ¿no? Porque muy pocas se atreven realmente a reconocer que no es el cuento que le contaron, ¿no? Que realmente pasan estados de intermitencia y que sí existen periodos de muchísima gratificación, amor, cariño, apego, pero que también existen momentos de total desgaste, sobrecarga, injusticia, que no hay un reparto equitativo, que no esperaban que pasaran lo que tenían que pasar o lo que están pasando. Entonces, esta persistencia de una idealización, de una maternidad idealizada y de el ser madres a costa de cualquier obstáculo y también el que las madres son las principales responsables de los hijos y de las hijas, pues evidentemente también son elementos que contribuyen a explicar por qué las mujeres se siguen responsabilizando de este tipo de trabajos, y no lo estoy haciendo como una crítica, no es algo que necesariamente tengan consciente, sino que justamente el género lo que nos ayuda a explicar es que evidentemente hay cierto tipo de elecciones y de decisiones en la vida que están totalmente determinadas por la construcción de género que se ha hecho sobre lo masculino o lo femenino. Creo que también quiero hacer una crítica a este elemento que encontramos en cómo es que las mujeres contribuyen a resolver los trabajos de cuidados, y así como lo comentó la doctora Landi, bueno, pues en algún momento no necesariamente va a resolverse con una mayor educación, tampoco va a resolverse con una corresidencia de otra mujer adulta en el hogar, pero a pesar de que no pueda resolverse en todos los casos de esta manera, lo que quiero señalar es que es injusto que se resuelva de esta manera. O sea, el dato de la corresidencia, más allá de un aporte en la investigación, es un dato totalmente injusto para las mujeres que lo resuelven. ¿Por qué? Porque el cuidado sigue siendo un trabajo que se hereda en términos de práctica cultural, sin ningún cuestionamiento, que repercute en las mujeres que se responsabilizan de dejando de lado muchas veces y paradójicamente su autocuidado, ¿no? Siendo personas adultas que requieren otro tipo de descanso, de disfrute, que no necesariamente tienen la misma energía física o mental para responsabilizarse del trabajo de cuidado que les delegan, que es un trabajo en los más de los casos no remunerado, ¿no? Y que también haciendo trabajo de campo con abuelas en grupos focales, viven esta intermitencia de sí, a la vez querer mucho a los nietos, a las nietas, de ser como una luz, un brillo en su vida, pero también un desgaste en los cuales terminan totalmente fatigadas, hartas, cansadas, en donde sienten una sensación de abuso por parte de la familia, porque les dijeron unos días y resulta que ya fueron todos y que ya fue el fin de semana y que no hay tampoco gastos para el desayuno, la comida y la cena que les toca darles. Entonces, por supuesto que son estos acuerdos familiares no hablados, asumidos, que se viven con culpa por parte de las mujeres que lo hacen, por parte de las madres, por culpa de las mujeres de las mujeres abuelas que lo aceptan, y si no lo aceptan también con culpa. Entonces, es un elemento que hay que cuestionar en términos de que no es la solución ni ideal ni justa para las mujeres, y que además contribuye a hacer del trabajo de cuidados un trabajo precarizado, mucho más precarizado de la que ya es, informal, no
valorado ni social ni económicamente, y que desde luego que si hay algún impacto, algún accidente en los niños, algo que se salió de control, algo que se cayó, que pasó, que se comió tal cosa y no debía de comerlo, que ya se cayó y ya se abrió la cabeza, en fin, hay una responsabilidad personal cuando la responsabilidad tendría que ser pública, ¿no? Entonces, cierro con ello, colocando este elemento crítico, y quedo atenta a los comentarios que vengan. Tenemos una última, si tiene alguien en honor al tiempo, para no salir tan temprano, nada más le pedimos así que sea breve, la última pregunta y cerramos, ¿sale? No, yo no quiero hacer una pregunta. Okay. Soy Edith Pacheco, trabajo en el CEDUA. Yo creo que la importancia del trabajo de Landy es justo lo que ella nos explicó bien, pero que estamos viendo el dato a partir del momento en el que nacemos, de las generaciones, y que vemos el cambio a lo largo de las generaciones. Bueno, yo entiendo que la presentación de Landy fue muy clara, pero pues quisiéramos ver como con más calma el cambio generacional, porque yo creo que eso es lo que le tenemos que sacar jugo, porque es a partir de eso que podemos leer lo que tú nos dices, y que Maquiesa también nos dice, no es solo la educación, tiene que ver con esta descomposición que ella bien hace, que por un lado está la parte más, digamos, el componente poblacional, estructura, y por otro lado está lo que ella le llama comportamiento, ¿no? Entonces creo que sí es una ventaja. No conozco un trabajo al respecto en México, y lo digo francamente, que haga esta descomposición y que podamos ver este cambio a través de las cortes. Entonces, pues muy bienvenido el trabajo, yo diría, hay que sacarle jugo, porque tenemos muchos elementos como para afinar nuestras observaciones acerca del tema del cuidado y de las responsabilidades, de la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, era lo que quería decir. Muchas gracias. ¿Algún comentario para cerrar? Perdón, solo quería contestar que se me pasó dos cositas que me preguntaban en la pasada, el tema de los hogares homoparentales en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Se pueden ver, efectivamente, pero es una fracción muy chiquita, por lo cual es muy difícil analizarlos por separado, ¿no? En los datos que yo tengo no separé las parejas heterosexuales, porque trabajo es cónyuge, esposo, pareja, en fin, independientemente del sexo que tengan, pero es una fracción muy pequeña, por lo cual es difícil hacer análisis separado de esos hogares, ¿no? Los registrados en esta encuesta. Y por último estaba la pregunta de la selectividad que nos señalaba, es decir, si efectivamente lo que estamos viendo, que yo la interpreto como si la pregunta fuera ¿quién es madre?, ¿no? Si hay una primera selectividad en términos de quién se vuelve madre, y por lo tanto entonces si no estamos viendo los efectos a final de cuentas de ese proceso de selección en volverse madre. Para estas cortes que yo analizo y para ese grupo etario en el que yo analizo, la inmensa mayoría son madres. Entonces el proceso de selección es muy bajo, porque ocurre a lo largo de todos los niveles educativos, de todos de las condiciones rural, urbano, del nivel socioeconómico, los antecedentes, en fin, no recuerdo exactamente el dato, lo tengo calculado, es algo así como el 90 y tantos % son madres, ¿no? Entonces es para esas cortes, ¿no? De ese grupo etario, de esas mujeres, es muy grande la proporción, no es menos, pero es enorme la proporción. Entonces, realmente no tenemos un proceso de selectividad en relación necesariamente a eso. Lo que sí podríamos tener es este doble filtramiento, digamos, en términos de las condiciones de esa maternidad, en términos, por ejemplo, de en qué momento, a qué edad se vuelve uno madre, si tiene efectivamente uno o más hijos, ¿no? Ahí hay mucha diferencia en el número de hijos entre los distintos niveles socioeconómicos, y efectivamente eso cómo incidiría en las probabilidades. Bueno, es eso, ¿no? Y justamente yo quisiera como resaltar este tema de las diferencias generacionales, ¿no? Viniendo desde la mirada demográfica, digamos, es algo que tenemos todo el tiempo pensando en términos de las diferencias generacionales, pero yo quisiera apuntar en términos de esta discusión como pública, que entiendo que está, digamos, que es una preocupación que todos nosotros tenemos, y que
que sería justamente esta discusión más acerca de qué tanto estamos transformando y con qué rapidez estamos transformando las condiciones para la inserción de las mujeres. Entonces, lo que estamos observando es que sí hay cambios, por supuesto, ¿no? Sí participan más, sí hay diferencias en los niveles educativos y demás, pero también es, digamos, esta transformación social que no está ocurriendo en términos del empleo al paso que están ocurriendo otras transformaciones, ¿no? Y hay un espacio que tiene que ver justamente con lo que señalaba, ¿no? Con esta perduración de ciertos modelos de género que siguen enraizados en la forma que organizamos el cuidado, que siguen funcionando y que justamente, digamos, el aporte un poco de lo que yo quería mostrarles es cómo esos se enraizan, siguen estando presentes, digamos, aún en generaciones más recientes y aún en niveles educativos también elevados, ¿no? Entonces, ese era un poco el énfasis. Muchas gracias. Yo voy a cerrar brevemente nada más diciendo, bueno, que les agradecemos a ambas su participación. Esperamos ver el trabajo ya publicado y seguir discutiendo. Y también muchas gracias a la participación. Yo creo que fue bastante rica y nutrida, que por un lado tengamos todos los datos duros de demografía y de compuestos y también los datos desde la sociología, desde los estudios de cuidado. Y nada más yo cerraría con la idea de que estos temas se resuelven tanto, como ya lo mencionaron aquí, a nivel público, de las instituciones, de las políticas públicas, pero también desde lo privado. O sea, ahí están todos los estudios de género, que si no hay una sola maternidad, hay que deconstruir también las que yo soy madre, las que hacemos nuestra maternidad, con lo que mencionabas tú, las culpas, los estereotipos, la sobrecarga, o sea, también toda esa parte de las parejas, de hay mujeres que dicen yo quiero ser madre sola o acompañarme con la familia o con la pareja. Entonces, digamos, hay muchos desafíos que a partir yo creo que también los estudios de género nos van deparando, digamos, hacia dónde van esas nuevas maternidades y también nuevas masculinidades con estas cargas de paternidad y todo desde un punto de vista más de colaboración. Y bueno, y agradecerles a todos sus presencias. Aquí cerramos con un aplauso a nuestras invitadas. Aquí tienen su participación. Y los esperamos en la tercera sesión, que sigan nuestras redes. Tenemos el 20 de marzo. Los esperamos nuevamente a la siguiente sesión. Gracias a todos.